Corría el año 1769 cuando Carlos Lemaur, un ingeniero francés, recibió la orden de la corona española de hacer una carretera entre Astorga y Ponferrada. Cuando este hombre inspeccionó el terreno y calculó el mejor de los trazados, se dio cuenta que existía una carretera romana previa hecha en ese sitio. Encontró estos desmontes en roca hechos a golpe de pico. Encontró miliarios, que además los dibujó, muy interesantes. Encontró algunos otros restos y él vio que lo mejor era aprovechar estos desmontes para poner su carretera prácticamente a la misma plataforma, con alguna excepción que después veremos. Pues bien, como veis, en una altura más que considerable, todos estos desmontes fueron aprovechados por este hombre, de forma que ahorró mucho dinero, claro que sí, en volar con pólvora la roca. En ese momento ya se barrenaba y se utilizaba la pólvora para todos estos trabajos, que para eso existía. Sin embargo, estos grandes desmontes con golpe de pico son los que nos están determinando a nosotros que estamos ante un vestigio romano. Y hay varios sitios donde podemos verlos, que os voy a enseñar. Por ejemplo, podéis ver aquí, en esta zona, cómo a pesar de que el buzamiento de la roca es horizontal, cosa que favorece el que se hayan preservado estos golpes, porque si no habría basculado, veis cómo tiene unos golpes de pico en vertical, como veis perfectamente. El resto está muy sucio, está incluso con líquenes, como veis aquí, pero si se limpiase se verían millones de golpes de pico, que son los que se trazaron para poder desmontar esta roca. Bien, esta carretera que este hombre encontró, esta carretera romana, era la que habían llamado los romanos la Vía Nova. Una carretera que en época Flavia se había hecho entre Astúrica Augusta y Brácara Augusta, pasando por otras ciudades intermedias, como por ejemplo Interamnio Flavio, que está en San Román de Bembibre, Bérgido, que es el que da nombre al actual Bierzo, que estaba en Cacabelos, también Foro Gigurrorum, la ciudad de los Gigurri, un pueblo que había nombrado repetitivamente los clásicos. Finalmente acababa en Braga. También desde Bérgidum, desde Cacabelos, se derivaba otra muy importante, tanto como esta, que iba hasta Lucus Augusta, es decir, hasta Lugo, la ciudad dedicada al dios Luc en aquel momento. Pues bien, como estáis viendo mientras os hablo, la altura en algunos puntos de estos desmontes es tremenda. Hay zonas donde ya han caído, pero zonas donde conservan los golpes de pico extraordinariamente. ¿Por qué se llamó Vía Nova? ¿Por qué llamaron Vía Nova estos? Que incluso aparece en alguno de los miliarios la inscripción de Vía Nova, porque estaba complementando a otra más antigua, de época augusta muy probablemente, que también desde Astorga, pero por el Tera y el Portillo de San Pedro, por la actual provincia de Zamora, entraba en Portugal para llegar también hasta Brácara. Por eso a esta la llamaron Vía Nova, y esta en concreto se hizo por una orografía verdaderamente endemoniada. Si conocéis el puerto del Manzanal, el paso desde Cacabelos a Orense, toda la zona del barco de Valdeorras, precisamente Valdeorras, la comarca se llama así porque es Valdegorras, el valle de los Gigurri, como llamaban los latinos. Pues bien, os voy a enseñar ya los últimos desmontes, los más altos. Impresionante, como veis, hasta de 4 metros de altura, alguno de ellos. Hacia atrás los estáis viendo, donde además se ven perfectamente los golpes de pico. Prácticamente a simple vista los podéis ver, en todas las direcciones, ignorando la estratificación horizontal que tiene en esta zona. Y esta zona, que hay un árbol aquí, pues es probablemente ya la más alta de todas ellas, hacia unos 4 metros y pico. Ya como última pista, os voy a comentar que esto está en este pueblo, que se llama Torre del Bierzo, efectivamente. Es justo a la entrada de Torre del Bierzo. Hay otros muchos desmontes, además de estos. No son fáciles de encontrar porque están por la carretera más antigua y está muy sucia de vegetación. Se ha llenado todo de escobas, retamas y de todo tipo de vegetación. Y es difícil de localizar. Pero esta está muy a la vista, es relativamente fácil de ver y por eso os la traigo, por si queréis daros una excursioncilla. Algún día os haré un capítulo dedicado a esta Vía Nova, a los restos constructivos que aún se pueden encontrar. Este es el último desmonte que estáis viendo, con algunos de los golpes de pico bien evidentes y bien a la vista, como veis ahí. Bueno, pues esto ha sido todo de este desmonte. Luego os enseñaré otro muy curioso. Y como curiosidad os voy a enseñar este tramo. Aquí Lemaur vio perfectamente cómo estaba cortada la roca, como estáis viendo ahí atrás, a golpe de pico. Por aquí pasaba la carretera romana, pero a un nivel mucho más alto, aproximadamente por ahí arriba. Su carretera, sin embargo, venía más baja, tenía un perfil longitudinal más bajo. ¿Qué hizo? Pues rebajar la roca en este punto, abandonar en este caso, así como en otros se aprovechó exactamente la misma plataforma que tenían los romanos, abandonó arriba todo el talud de golpe de pico y rebajarlo. ¿Cómo? Con pólvora, lo que entonces podían hacer que ya a finales 1770 aproximadamente
ya utilizaban la pólvora, por supuesto, y barrenos de mano, barras con las que pegaban golpes con una maza, iban girándolas, iban haciendo el agujero y ahí metían la pólvora para volar después esta roca. Y para eso os quiero enseñar un barreno muy interesante donde se ve perfectamente que se trata de un barreno que está hecho de forma manual, no es un barreno mecánico moderno ya del siglo XX, no, es un barreno manual a golpe de pico. Os lo voy a enseñar. Mirad, está ahí, ¿lo veis? Ahí hay dos barrenos, uno arriba, que estáis viendo ahí, y otro más abajo. En el de arriba se observa perfectamente que la forma es elíptica y no circular, es decir, no está hecho a máquina por rotación, sino a base de golpes en una barra con una maza. Vamos a verlo. Pues aquí lo tenéis. Aquí veis cómo la forma es elíptica, es decir, la boca de este barreno es elíptica y entró a base de golpes de una maza. Curioso porque toda la parte alta, veis, está hecha a golpe de pico, tanto por este lado como por ese. Y sin embargo, a partir de aquí, barrenaron con este barreno que estáis viendo y otro más abajo. Pues bien, esta es la técnica que utilizaban en el siglo XVIII, muy diferente de la de los romanos, que está a golpe de pico. Y así diferenciamos lo que desmontaron en aquella época de lo que habían desmontado los romanos. Espero que os haya interesado. Hasta otra vez, un saludo.